Como ustedes saben, el Señor nos ha llevado a estudiar la armadura. Un pasaje que parece que sabemos y que lo leemos ya simplemente así de corrido, y cuando se menciona en las predicaciones a veces se menciona muy deprisa, pero que hemos estado analizando ya cada una de las partes de la armadura del creyente para que sepamos perfectamente bien en qué consiste la guerra espiritual. Acuérdense que decíamos que la guerra espiritual, bueno, sí existe. Lo que pasa es que a veces las iglesias ortodoxas se han dado por rechazar ese nombre, ese título, guerra espiritual, por la forma en la que se ha manejado en los últimos años, ¿no?, en la iglesia. Dentro de la iglesia pues, se ha dicho que la guerra espiritual tenemos que nosotros enfrentarla a través de la oración o a través de ungir con aceite, y a través de que tenemos que pelear contra el diablo y sus ángeles, tenemos que reprenderlos, tenemos que atar al hombre fuerte de una ciudad, cuando ya hemos estudiado que no es así, ¿no? Que Jesús ya ató al hombre fuerte. Cuando Jesús dice, cuando alguien quiere asaltar, el hombre fuerte quiere asaltar la casa, pues lo tienes que atar. Bueno, a eso vino Jesús. Jesús con su muerte y su resurrección ató al hombre fuerte. Nosotros no tenemos que estar ateato en el nombre, no, eso no es. Y nuestra lucha contra el ámbito espiritual no tiene que ver con reprender, ni con ungir, ni con orar para que Dios libere a una ciudad. Ya hemos visto que no es así. Lamentablemente esta situación que se dio al finales del siglo pasado, esa enseñanza pues proliferó mucho, y muchas iglesias siguen trabajando de esa manera, ¿no? Entonces van y ungen en una ciudad y oran por la ciudad, y ellos creen que si no hacen esa unción de la ciudad, que si no reprenden al hombre fuerte de la ciudad, Dios no puede liberar bendición sobre la gente de esa ciudad, ¿no? Lo que libera bendición sobre la gente es el evangelio. No nos equivoquemos, es el evangelio. Lo que tenemos que hacer, más que estar orando porque Satanás y que sus ángeles liberen la ciudad de su poder y de su dominio, lo que tendríamos que estar haciendo es predicando el evangelio, que es lo que los jóvenes fueron a hacer ayer, aquel ranchote lejotes, que fueron a predicar el evangelio a niños y a sus papás. Lo que tenemos que hacer es predicar el evangelio. Esa es la forma de liberar, para que Cristo nos haga verdaderamente libres, es con su palabra. Así es que hemos aprendido eso. Entonces, dentro de esta guerra espiritual, que sí existe, pero que están los ángeles malos, los demonios acechándonos. El capítulo 6 de Efesios nos habla de las acechanzas del diablo, pero ya hemos visto cuál es el ataque de Satanás, de la iglesia y contra los que no son iglesia. Los que no son iglesia, su trabajo es que no crean, engañarlos para que no crean. Y de la iglesia, engañarlos para que no sirvan a Dios, para que estén anulados y no sirvan a Dios, ganando a otros para Cristo. Y si su principal trabajo consiste en trabajar en nuestra mente, engañándonos. Y de eso vamos a platicar justamente en esta tarde. Nos toca estudiar el versículo 16. Ya hemos avanzado en 3 elementos de la armadura, ¿se acuerdan? Hemos visto de ceñirnos con la verdad absoluta, entender que debemos regir nuestra vida por la verdad de Dios, las verdades de Dios, no por las mentiras que nosotros nos inventamos, no por la verdad subjetiva que es la que gobierna en este mundo. Entonces tenemos que ceñirnos de la verdad, tenemos que vestirnos de justicia. Eso quiere decir, una vez que la verdad de Dios gobierna nuestra vida, entonces eso se traslada a nuestro estilo de vida. Si nosotros no tenemos un estilo de vida acorde al evangelio, entonces somos blanco del ataque del enemigo, por supuesto. Ahí nos puede destruir. Entonces nos vestimos de justicia. Luego nos calzamos del evangelio de la paz. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Y qué se trata?
estar bien asidos de esta verdad, que es de que nosotros tenemos paz con Dios a raíz de haber creído al Evangelio. Tenemos paz con Dios. Satanás ya no nos puede decir, no, Dios no te ama, Dios no te quiere, tú eres malo, tú no eres recíproco con Dios. Sí, cierto, no lo soy, pero soy salvo por gracia. Por la gracia de Dios he entrado a una nueva relación con Dios, una relación de padre a hijo, una relación de perdonado, justificado, santificado. Ahora estoy en paz con Dios. Y eso es parte de la armadura, ¿no? Es una parte de la armadura que me da estabilidad y rapidez para seguir adelante en la vida cristiana. Hoy vamos a ver el cuarto elemento de la armadura, que es, el escudo de la fe. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y aquí es la única parte de la armadura que nos dice para qué sirve, ¿no? En un momento dado, porque allá en nosotros solamente dice, ceñidos vuestros lomos de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados con el apresto del evangelio de la paz. Y luego aquí dice, y tomad el escudo de la fe, y luego dice, ¿para qué? Con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Es la única parte de la armadura que tiene explicación, un poquito de más explicación de para qué nos sirve. Entonces vamos, ¿les parece bien a comenzar analizando palabra por palabra este versículo, para que lo entendamos bien? Dice, ¿cómo comienza? Versículo 16. Sobre todo. Eso nos sonaría como caray, eso quiere decir que esta es la parte más importante de la armadura, porque dice, y sobre todo. No nos vayamos con esa idea, porque todas las partes de la armadura son iguales de importantes. Esta palabra sobre todo, más bien se tendría que entender como, además de todo esto, ¿sí? Además de todo lo que hemos dicho, esto también es importante, así lo tendríamos que tomar, ¿sí? Además de todo esto, ¿qué? Tomad. Y este verbo está conjugado igual. Ya lo habíamos mencionado en unas 3 predicaciones atrás. Ya habíamos mencionado que está conjugado igual que ceñid, igual que vestíos, igual que calzados, y aquí tomad. Está igual. Está conjugado en aoristo participio. Esto significa una acción, una decisión que ya se tomó, una acción que ya se tomó en el pasado, pero participio que se sigue aceptando, se sigue practicando habitualmente en la vida del sujeto. Una acción que ya se tomó, pero que se sigue practicando habitualmente. Por eso, más que tomada ahorita, dice, no solo al leerlo así entendemos, y toma el escudo de la fe, pero no, se tendría que traducir literalmente, habiendo tomado el escudo de la fe. ¿Cuándo tomaste el escudo de la fe, se supone? ¿Cuándo te ceñiste de la verdad? ¿Cuándo te vestiste de justicia? ¿Cuándo te calzaste con el evangelio de la paz? Entonces, ¿cuándo tomaste el escudo de la fe? El día que creíste. Y acuérdense que aquí radica la importancia de predicar bien el evangelio. Si tú predicas el evangelio bien, con el evangelio completo, ¿sí? Todos los elementos del curso 1. Si predicas el evangelio completo, ¿qué estás haciendo con las personas? Los estás ciñendo con la verdad, los estás vistiendo con justicia, los estás calzando con la paz del evangelio, los estás llevando a que tomen el escudo de la fe desde el día en que creyeron. No es algo que tomas después, años después o meses después, no. Esto comenzó el día que creíste, si se te predicó el evangelio bien. Se supone que así tuvo que haber sido. Por eso tenemos que predicar el evangelio completo. Entonces las personas que creyeron en Cristo, en ese momento ya tomaron, pero claro, esa acción la siguen realizando habitualmente durante todos los días de su vida cristiana. Ya tomaron ese escudo y mantienen, lo mantienen agarrado durante toda su vida cristiana. ¿Está bien?
habiendo tomado. Luego dice el escudo. Los romanos utilizaban en general dos escudos. Uno que era pequeño, redondo, circular, hecho de metal, con el que peleaban hombre a hombre, ¿va? Con ese era más fácil pelear hombre a hombre. Pero tenían otro escudo que ustedes seguramente han visto en las películas, que era la palabra que tú encuentras en el diccionario para esto, que es, déjenme decirles cuál es, porque esta palabra escudo es la palabra tureos, que significa escudo grande oblongo. Oblongo. ¿Qué significa oblongo? Entonces voy a decir lo que significa según el diccionario, porque yo lo fui a buscar al diccionario. Significa más alto que ancho. ¿Sí? Rectangular. Entonces lo tomaban y les cubría la mayor parte del cuerpo desde aquí hasta la rodilla, largo. Y era ancho que les cubría el cuerpo. Entonces, ¿para cuándo usaban este escudo grande? Porque ya decíamos que el otro, el chiquito, era cuando estaban peleando hombre contra hombre, ahí en la batalla. Pero este otro era cuando se querían cubrir, por ejemplo, de las flechas. Entonces venía una lluvia de flechas del enemigo. ¿Y qué hacían? Ustedes lo han visto en las películas. Se ponían todos en hilera, ¿verdad? Y ponían un escudo al piso. Y luego el que seguía acá atrás ponía su escudo de la parte de arriba para acá. Y hacían un gran escudo, una gran barrera contra las flechas, bien cubierto. Para eso era este escudo. Entonces, este escudo al que se refiere Pablo, se refiere a al oblongo, al rectangular, grande, que cubría todo el cuerpo. ¿Y que cubría justamente de qué? De las flechas del enemigo. Este escudo estaba hecho de madera, cubierto de cuero y untado con aceite. Ustedes pensarán, pues con el aceite arde más rápido. No, lo que sucedía es que las flechas se resbalaban y se apagaban en el piso. Por eso dice, tomad el escudo. Ahora, ¿de qué? El escudo de la fe. Ahí viene la parte interesante. El escudo representa en la vida del cristiano, representa su fe. ¿Y qué es su fe? Aquí esta palabra fe no representa aquí tu sistema de creencias, tu sistema doctrinal, ¿no? Lo que crees, no. Más bien representa lo que la palabra significa. Es la palabra pistis, que viene de la raíz peito, y esto lo digo porque yo estudié esta palabra en el Instituto Bíblico. Cuando yo estaba en el instituto, nuestro maestro en el tercer año, nuestro maestro Miqueas Bustos, maestro de hermenéutica y de exégesis, nuestro maestro, ese maestro se acercó un día y me invitó a participar de un grupo de teología, de un grupo de escritores que estaba formando dentro de la escuela. Él seleccionó a algunos que él conocía y les digo, ¿por qué no participas? Sí, ¿cómo no? ¿De qué consiste? Pues de que escribamos acerca de diferentes temas, ¿ok? Y entonces nos mandó este tema. Teníamos que investigar y escribir acerca de la fe inteligente, de por qué la fe es inteligente. Y entonces yo me puse a estudiar esta palabra, la palabra peito. La palabra peito es de donde viene pistis, que traducimos como fe. Me puse a investigar esa palabra y encontré un montón de cosas y escribí mi ponencia doctrinal, ¿no? Y por eso tengo sustancia para esta palabra. La palabra peito significa ser persuadido. Aquel que tiene fe es porque fue persuadido para ello. O sea, está convencido. El escudo de la fe consiste en ¿qué? En que seas alguien convencido de lo que crees. Vamos a hablar un poquito más adelante en la predicación de este convencimiento. Pero el escudo de la fe, bástenos hasta ahorita decir, el escudo de la fe consiste en tu convicción en la palabra de Dios.
que tú tengas verdadera convicción en lo que crees, estés bien parado en tu fe. Eso es el escudo de la fe. Luego sigue diciendo el texto: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que, o sea, esa palabra con que significa con el cual. Eso significa que sin fe no podríamos vencer al enemigo. Se requiere este escudo, porque solamente es con este escudo con el que, ¿se dan cuenta? ¿Con qué? Podáis, esta palabra dunamai, de donde viene dunamis, que significa para que seas capaz de, repito, sin el escudo de la fe no podríamos ser capaces de enfrentar los dardos de fuego del maligno. No podríamos. Necesitamos forzosamente para ser capaces de. ¿Ser capaces de qué? De apagar. Y esta palabra significa apagar el fuego. De apagar todos. Todo lo que nos mande el enemigo, todo. No solamente una sección, una colección. Podemos apagar todos. ¿Qué? Los dardos. Y esta palabra dardos se traduce, puede ser una jabalina corta o puede ser un dardo, que es una flecha corta que era aventada por aparatos, ¿no? que utilizaban dardos cortos o jabalinas cortas que prendían de la punta con fuego para que hicieran más daño en el enemigo. Dardos de fuego encendidos en la punta. ¿Y de quién vienen esos dardos de fuego? Del maligno. Vean cómo aquí el apóstol Pablo califica, le pone nombre al maligno, un adjetivo calificativo, ¿no? Satanás es un maligno. ¿Y qué significa maligno? Es la palabra poneros griega, que significa alguien de carácter malo. Punto. Es alguien de carácter malo. Y acuérdense que es contrario a la palabra bueno, donde decíamos lo que es bueno y hace bien. Bueno, lo que es malo, o sea, no hay para dónde buscarle. Es como Pedro malo, ¿no? Y Jorge bueno. El otro es bueno de apellido y el otro es malo. Y entonces, algo así. Satanás es maligno, significa malo por naturaleza. Entonces, todo lo que hace daño. Todo lo que él te invita es para tu mal. Mucha gente no lo ve así. Y tendríamos que entender esto: Satanás es maligno y todo lo que propone para tu vida es para tu mal. El maligno. Muy bien, hasta aquí el versículo, ¿no? Ya entendimos más o menos de qué se trata. Ahora, para entender mejor la función del escudo de la fe, tenemos que entender bien en qué consisten estos dardos de fuego del maligno. ¿A qué se refiere Pablo con los dardos de fuego que el maligno nos envía? Y cuando le pone fuego es porque significa que nos quiere destruir, o sea, él está preparando nuestra destrucción. Los dardos de fuego del maligno, ¿a qué se refiere? Para que entendamos un poquito en qué consisten los dardos de fuego del maligno, vamos a un ejemplo bíblico. Vamos a el Génesis para ver los dardos de fuego que Satanás le envió. ¿A quién? A Eva. Así es que vamos a Génesis capítulo 3, porque ahí está la caída. Pero la serpiente era astuta. Aquí lo califica como una serpiente, allá como un maligno. Bueno, más o menos, ¿verdad? Pero aquí dice una cosa interesante: era astuta. ¿Cómo es Satanás? Astuto. Ahorita vamos a ver un poquito más el sentido de esa palabra. Y Satanás utiliza toda su astucia, ¿verdad?, para tentarnos, para lanzarnos sus dardos de fuego. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Por eso Satanás utilizó este animal, por la astucia. Ahora, ¿el animal es malo en sí? Pues no, porque Jesús una vez le dijo a sus discípulos que fueran astutos como
serpientes, sencillos como palomas. O sea, necesitamos esa astucia también, para lo bueno. Pero Satanás utiliza esa astucia para lo malo. Muy bien, sigue diciendo, la cual dijo a la mujer, la serpiente dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya sabemos que Satanás está aquí mintiendo, porque Dios no le dijo eso a Eva, y Eva se lo confirma más adelante, le dice, no, mira, es que sí podemos comer de todo árbol, menos de ese. Pero Satanás lo sabía. Entonces, ¿por qué no comenzó diciéndole, oye, ¿por qué no puedes comer de ese árbol? Y de todos los demás sí. Qué interesante que comienza diciéndole, con que Dios te dijo que no puedes comer de todos los árboles del huerto. Eso nos habla de la manera de trabajar de Satanás, trabajando en la mente de Eva, ¿para qué? Para crear duda en relación a la bondad de Dios, en relación a la fidelidad de Dios, en relación a los motivos de Dios. Con que Dios os ha dicho, no comáis. No, es que moriremos. No morirás. Dios sabe que no morirás y no te lo ha dicho. Qué tremenda forma de acercarse a Eva, qué malicia, ¿no? ¿Cómo fue preparando el terreno para decirle, no, porque Dios sabe que no morirás, Dios sabe que no y no te lo ha dicho? ¿No que te ama? ¿No que está contigo? ¿No que procura tu bien? Y te oculta cosas. ¿Cuál es el sistema de Satanás? ¿Dónde comienza la tentación? Crear duda acerca de los buenos motivos de Dios, acerca de las virtudes de Dios. Lo primero que él quiere es crear duda. Veamos cómo el apóstol Pablo nos explica esta tentación de Eva en 2 Corintios 11:3. Vamos a 2 Corintios. Segunda de Corintios 11:3. ¿Ya lo tienen? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Ahí está, ¿no? Entonces aquí Pablo está explicando lo que sucedió en el Génesis. Cómo Satanás, aquí le dice la serpiente también, con su astucia, otra vez, con su astucia, esta palabra astucia que significa hacer todo para engañar. Así, eso es la traducción de la palabra astucia, esa palabra griega, que aquí se traduce como astucia, se traduciría literalmente haciendo todo lo necesario para engañar. Una persona astuta, Satanás, que es maligno, su astucia consiste en inventar todos los medios posibles, utilizar todos los razonamientos, todas las palabras, todas las estrategias posibles, acumuladas a lo largo de los siglos de trabajo con el ser humano, porque Satanás tiene muchos siglos trabajando con nosotros, ha encontrado la mejor manera para engañar. Astucia significa haciendo todo lo posible, todo lo que está a su alcance para engañar. Entonces dice el apóstol Pablo, pero temo, tiene un temor Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y esa palabra engañar, engañó, significa engañar totalmente, o sea, la engañó completamente, ¿sí? Cayó en su trampa completamente, redondita, es lo que significa. Entonces, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, a ustedes les pase lo mismo. ¿Y qué es lo que le pasó a Eva? Porque así como la tentación de Eva es lo que Satanás busca hacer en nosotros. ¿Qué es lo que hizo en ella? Logró que sus sentidos fueran extraviados. Y Pablo temía que le pasara lo mismo a los corintios. Me temo que lo que le pasó a Eva les pase a ustedes. ¿Y qué? Que sus sentidos sean extraviados. Primero vayamos con esa palabra, vuestros sentidos. Esa palabra, vuestros sentidos, es una palabra interesantísima. Es la palabra noema,
que se traduce como mentalidad. Tus sentidos realmente debería traducirse tu mentalidad, tu manera de pensar. Por eso decíamos, ¿en dónde está la fuerza del enemigo? O sea, ¿contra qué va? ¿Cuál es su estrategia? Tu mente. Satanás quiere trabajar en tu mente para que tú no obedezcas a Dios, para que tú no vayas en los caminos de Dios. A los que no son cristianos, para que no crean. A los que ya lo son, para que estén ocupados en otras 1000 cosas y no estén haciendo la voluntad de Dios. Sus sentidos, o sea, su mentalidad, esté ¿qué? Extraviada. Y la palabra extraviada significa corrompida. ¿Qué significa corrompido? Que algo está corrompido, echándose a perder. Pero cuando hablamos de ideas, ¿cómo se corrompen las ideas? Tergiversando. Cuando tú vas hacia un rumbo, cuando tu mentalidad, tu manera de pensar te lleva por un rumbo, entonces tus ideas son corrompidas, quiere decir, son desviadas. Ya no sigues el camino original, ya no sigues aquello para lo que fuiste creado. Tu pensamiento, tu mentalidad fue corrompida. ¿Qué es lo que busca Satanás? Corromper tu mentalidad, tu manera de pensar. Y vemos su trabajo en nuestro mundo. En nuestro mundo es tremendo el trabajo que Satanás ha hecho, engañando a la gente para que vayan en contra de la palabra de Dios, totalmente en contra de los principios de la palabra de Dios. Y ese ataque se va a hacer cada vez más latente, cada vez más presente para la iglesia, contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia va a ser la última en seguirse oponiendo a la manera de pensar del mundo. El mundo está haciendo las cosas contrarias a la palabra y los verdaderos creyentes van a seguir obedeciendo la palabra. Así que el ataque, ahí es donde va a comenzar el ataque real directamente contra la iglesia. Aquellos que se mantengan firmes en la palabra del Señor. Y vean lo que busca Satanás al final del versículo 3, que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados ¿de qué? De la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que busca Satanás? Sacarnos afuera de la sincera fidelidad a Cristo. Esta palabra sincera fidelidad significa sencilla, algo que es sencillo, algo que es simple. ¿Cómo debería ser nuestra fe en Dios? Sencilla, simple. Lo que Él dice, creerlo. Así de simple. Así debería ser nuestra fe. Por eso Jesús dijo, como la fe de un niño. ¿Cómo debiéramos ser todos? Como niños. Que el papá le dice algo y el hijo se la cree. Sí. Existe Santa Claus hoy en día, ¿no? Sí, Santa Claus sí existe. Y el niño se la cree. Cree que Santa Claus viene y entra por la chimenea y le trae el regalo. Y ya cuando es más grande el niño se percata de que era una mentira, ¿verdad? Cuando se da cuenta, pero ¿cuántos niños lo creen? ¿Por qué lo creen? Porque se lo dijeron sus papás o su sociedad en la que vive. La fe sencilla de un niño que le cree a Dios. Es ahí, entonces. ¿Y Satanás qué es lo que quiere hacer? Corromper nuestra fe sencilla, para que ella no sea una sencilla fe que confíe en Dios. Sacarnos de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Esta misma palabra, que se traduce aquí como sincera fidelidad, está en 2 Corintios 8:2. Miren, vamos aquí está cerquita, dale la vuelta a la hoja. 8:2 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿De qué está hablando aquí Pablo? De las iglesias de Macedonia que dieron más allá de sus fuerzas para llevar una ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Dice aquí que fueron generosos en las riquezas de su generosidad.
Esta es la misma palabra, que se traduce acá como sincera fidelidad, aquí se traduce como generosidad. Qué interesante, ¿no? Porque una fe sencilla, ¿qué hace? Es generosa. Con Dios, da sus diezmos, sus ofrendas, su ayuda al prójimo. Da, no anda cuestionando. Y luego, ¿y qué van a hacer con ese? Es una fe sencilla. La fe sencilla produce generosidad. Es un buen ejemplo. Otro ejemplo más de esto, 9:11. Aquí en Corintios también, 9:11 dice: para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Esta es la misma palabra que se traduce como sincera fidelidad. Una fe sencilla. Una fe sencilla, ¿qué hace? Es liberada, da con liberalidad. Da de lo que tiene con liberalidad. Es el resultado de una fe sencilla. En Efesios 6:5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Esta es la misma palabra, con sencillez, con sincera fidelidad. ¿Cómo se debe servir a los amos? Con sencillez. Aunque sean malos los amos, sí, porque está sirviendo a los como si fuera al Señor. Por eso debe servir con sencillez. Y un texto paralelo, Colosenses 3:22, paralelo a este de Efesios, es la misma instrucción. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Con corazón sincero. Entonces, a eso se refiere. Cuando tú tienes un corazón sincero, le crees a Dios y puedes servir a tu amo terrenal con devoción, con sencillez, porque estás confiando en Dios. Tu confianza en Dios se desborda en una fe sencilla. Satanás nos quiere sacar de esa sencillez de nuestra fe, de las definiciones bíblicas, de las verdades bíblicas. Satanás nos quiere sacar de esa sencillez. ¿Cuál es la única defensa que tenemos contra esos dardos de fuego que intentan que dudemos de Dios, que intentan quitarnos de nuestra fe sencilla delante de Dios? ¿Cuál es la única defensa que tenemos? El escudo de la fe. ¿Quién puede resistir entonces ese embate cruel de Satanás? Aquellos que han tomado el escudo de la fe. Y como decíamos, la fe significa convicción. Son aquellos que viven con una convicción bíblica a toda prueba. Son los que son llamados, son identificados como creyentes. En la Biblia se refiere a los creyentes, ¿no? ¿Cómo dice Corintios? ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Y ahí se utilizan esos dos términos. ¿Quién es el creyente? El que ha creído. Todos los que hemos creído al Evangelio somos creyentes. Eso quiere decir personas que le han creído a Dios. Le hemos creído a Dios, a sus promesas. Acuérdense que la salvación finalmente es una promesa futura. Nosotros creemos que somos salvos, pero porque le creemos a esa promesa de Dios. La salvación de hecho no somos salvos aún. Seremos salvos ¿cuándo? El día en el que Él venga y nos lleve con Él. Ese es el día de nuestra salvación. Pero ¿por qué creemos que somos salvos ya? Porque le creemos a la promesa de Dios. Hemos entrado a una vida de fe. Esta es una vida de fe, una vida de creerle a Dios, lo que Él dice, lo que Él nos promete. Le creemos, somos creyentes. Vivimos bajo convicciones, no bajo emociones, no bajo sentimientos. Vivimos bajo convicciones bíblicas. Ese es el escudo de la fe. Ante esos embates del enemigo que te quiere engañar con ideas, con cosas falsas, con cosas parecidas a la verdad, pero que finalmente son falsas.
Ese es el ataque del enemigo. Quiere trabajar en tu mente, en tu pensamiento. ¿Cuál es tu única defensa? Tu convicción bíblica. De ahí la importancia, hermano, que conozcas la palabra, que la leas todos los días, para que tengas una convicción, y entonces Satanás no puede hacer nada, y todos sus dardos de fuego se apaguen en tu escudo, porque tienes una convicción. La meta de Dios, entonces, ¿cuál es? Bueno, ¿cómo obtenemos esa convicción? Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios, la palabra hablada por Dios a través de Cristo. Algunos manuscritos manejan, en vez de la palabra de Theos, utilizan la palabra de Cristo. Está bien, porque nos habla de la palabra hablada, es un rema, la palabra hablada. La palabra de Dios fue hablada ¿por quién? Por Cristo cuando estuvo aquí. Él dijo: yo no hablo nada por mi cuenta, todo lo que hablo, lo hablo del Padre, es lo que escuché del Padre, es lo mismo que les comunico. La palabra hablada, ¿verdad?, por Cristo es la palabra de Dios. Esta es la palabra que produce fe en nosotros. Si queremos tener fe, necesitamos la palabra hablada de Cristo, que ahora está escrita, porque la escribieron los apóstoles para nosotros. Ahora la tenemos por escrito. Es la palabra de Cristo. La meta de Dios es que nosotros seamos creyentes. Es la meta de Dios, que seamos creyentes. Miren Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué tuvimos que hacer primero? Oído. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué es lo que produce salvación? El evangelio, ¿ok? Y habiendo creído en él, tuvimos que oír y luego creer, o sea, convertirnos en creyentes. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo es que fuimos salvos? A raíz de haber creído, haber oído el evangelio. Alguien nos tuvo que platicar. Acuérdense que el evangelismo tiene tres agentes, diríamos. El proceso del evangelismo tiene tres agentes. Eso lo vemos en el curso 6. Muchos no lo han tomado, pero los que lo han tomado, ahí está. En el curso 6 hablamos de esos tres agentes del evangelismo. El primer agente que hace que el proceso comience es el mensajero. Dice Pablo: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién comienza el proceso de evangelismo en una persona? El mensajero. La importancia del mensajero. Cuando tú le hablas a alguien del evangelio, estás comenzando su proceso de evangelismo, o a lo mejor alguien más lo comenzó y tú estás añadiendo a ese proceso. El segundo agente en el evangelismo, ¿quién es? Es Dios. Porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado, justicia y juicio. Y el tercer agente, ¿quién es? El pecador, el que oye. En cuanto esa persona escucha el evangelio, está en la posibilidad de no quererlo, renunciarlo, o convertirse en un creyente. Entonces, es lo que nos está describiendo aquí Efesios 1:13. Habiendo oído y habiendo creído, se volvieron creyentes, fueron sellados con el Espíritu Santo. Esto. ¿Cuál es el proceso entonces? Decíamos, el proceso del evangelismo, mediante el cual somos convencidos. Ahí viene el significado de la palabra peito, que yo les decía, que significa persuadido. Dios, hermanos, lo que hace en nosotros es persuadirnos con el evangelio, convencernos con su evangelio. Nosotros, los mensajeros, exponemos el evangelio. El Espíritu Santo convence. ¿Dónde está eso? Juan 16:8. Entonces la meta de Dios es que seamos creyentes.
¿Cuál es el proceso, el método divino para llegar a ser creyente? Ser convencidos, ser persuadidos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Claro, cuando el mensajero predica el Evangelio, nosotros los mensajeros le predicamos el Evangelio a la gente, le damos herramientas a Dios para que el Espíritu Santo convenza al mundo de pecado, justicia y juicio. Qué importante es que prediquemos bien, para que le demos al Espíritu Santo las herramientas para trabajar en la gente. Qué gran privilegio tenemos que Dios nos haya involucrado como sus colaboradores en la salvación. Porque si nosotros no iniciamos ese proceso de ser mensajeros, de hablar, ¿qué sucede? Le atamos las manos al Espíritu Santo. Tenemos que ser mensajeros. Y entonces el Espíritu Santo hace su obra. ¿Qué dice ahí? 16:8. Cuando Él venga, o sea, el Consolador, está hablando del Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. Ahora, esa palabra convencerá es muy interesante. Es una palabra que significa, vean lo que significa, significa convencer, por supuesto. La primera traducción es convencer, pero también se utiliza para redarguir, poner en evidencia y reprender. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando el Evangelio es predicado en alguien? El Espíritu Santo convence, redarguye, pone en evidencia y reprende. Ahora, hay algo más en esta palabra griega. Hay algo más. Cuando tú estudias esta palabra griega, hay algo más. El Espíritu Santo en la persona la convence, redarguye, pone evidencia y reprende al punto, o sea, al grado de avergonzar a esa persona, que esa persona se sienta avergonzada al conocer su nueva condición delante de Dios. Esta palabra significa convencer al punto de avergonzar, redarguir al punto de avergonzar, exponer, reprender al punto de dejar a esa persona avergonzada. Ay, qué duro es Dios, qué malo es Dios. No, es que de eso se trata. Si no te duele el pecado, si no estás convencido de tu condición delante de Dios, no puedes ser salvo. El trabajo del Espíritu Santo es convencerte al punto de avergonzarte por tu condición delante de Dios. Te expone, te deja expuesto con los argumentos en contra. No tienes forma de defenderte. El Espíritu Santo te convence de que eres un pecador. El Espíritu Santo te convence que tú solo no puedes llegar al cielo. El Espíritu Santo te convence de tu condición delante de un Dios justo y santo. Quedas expuesto, avergonzado y listo para tomar una decisión. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nuestro trabajo nada más es ser mensajeros, predicar el Evangelio. ¿Quién convence? Y duro, el Espíritu Santo. Ahora, el pecador debe responder. El pecador debe tomar su decisión. Si él dice, no es cierto. No, o sea, tengo tantas cosas que he aprendido en el mundo, ¿no? Tantos conceptos distintos, todas las religiones van al cielo, ¿no? Puedes ser salvo, todos los caminos llevan al cielo. Entonces, es lo que he aprendido. La Biblia es un libro muy antiguo. Entonces hay libros mejores hoy en día para llevarte a conocer a Dios. ¿Ese es el trabajo de quién? Son los dardos de fuego del maligno, logrando que la gente no crea. Pero aquellos que sí le crean a Dios en el Evangelio predicado, en el convencimiento que el Espíritu Santo hizo en su vida, dejándolo expuesto, esas personas se vuelven creyentes. En ese momento se vuelven creyentes. Alguien que le cree a Dios, alguien que ahora va a vivir el resto de su vida de ahí en adelante con una convicción bíblica. Ya no va a vivir de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a las filosofías del mundo. No, ahora este creyente va a vivir de acuerdo a convicciones bíblicas. ¿Qué es el escudo de la fe? Que vivas con convicciones
bíblicas. Los dardos de fuego del enemigo que van a querer ponerte duda de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de la fidelidad de Dios. No, Dios no es tan fiel como tú crees, Dios no es tan poderoso como crees. Pero si tú te alimentas todos los días de la palabra, adquieres convicción, los dardos de fuego del maligno, ¿qué? Van a apagarse. No te van a hacer ningún daño. Así es que, hermano, de eso se trata. El mundo hoy en día está adoctrinando a la gente. Los papás están haciendo, estos gobierno mundial, a nivel mundial, porque esta idea se está generando desde las Naciones Unidas y muchos países lo están tomando, y todo va apuntando hacia un gobierno mundial, como lo dice la Biblia. Pero, ¿cuál es la idea de este gobierno? Que el gobierno se encargue de la educación de los hijos. A los papás hay que hacerlos a un lado. Los papás estorban. Y los papás cristianos, más. Son los que más estorban, son los más odiosos, son los que hay que eliminar. Vamos para allá, hermanos. El mundo va para allá, en donde los padres los estamos haciendo a un lado, porque queremos adoctrinar a los niños para que entren dentro de la nueva mentalidad del mundo, en donde, por ejemplo, ya no hay hombre o mujer, ¿no? Hay revolución de género, libertad de género, subjetivismo por todo el mundo. En esta situación, hermanos, más que nunca, el creyente debe ser regido por su convicción bíblica. El verdadero hijo de Dios es un creyente, que vive y que se maneja por convicciones bíblicas. Entonces, hermanos, recuerda que has tomado el escudo de la fe. Desde el día que creíste, sigue tomándolo como estudia la palabra todos los días. Estudia la palabra para que tu fe sea fuerte, esté firme, tengas convicción y no te dejes mover por los dardos de fuego del maligno. Vamos a cantar un canto para terminar en esta ocasión y hagamos un compromiso con Dios acerca de justamente nuestra fe.